Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, que hablo de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Estoy citando Job capítulo 42, versículo 3, en su parte final, cuando Job explica lo que ha sido su experiencia. El día de ayer te estaba platicando de la vivencia que tuvo este hombre y te platicaba de que él y su familia pasaron por una crisis que realmente lo desmoronó. Creo que todos hemos pasado por alguna crisis en nuestras familias que nos dejan casi en el piso, en la lona, en que sentimos que ya no hay esperanza de nada, en que vemos todo tan oscuro que no encontramos una salida a nuestras preocupaciones, a nuestras angustias, a nuestros dolores. Y esto es la vivencia, pues, de todas las personas. No conozco una sola familia que no haya atravesado por alguna situación bastante compleja. Nada menos me acuerdo de mi abuelo. Mi abuelo pasó por unos años, varios años, no recuerdo si 13 o 17 años, paralizado de su cuerpo. Personas que lo estimaban, decían, ¿por qué si él era un siervo de Dios, él servía a Dios, le pasa esta enfermedad? Hace unos 2 o 3 años, una de mis tías también fue golpeada por la leucemia y pasó unas situaciones en el hospital muy, muy crudas. Y personas que vinieron a cuidarla, que la apreciaban, la querían mucho, decían, ¿cómo es posible que ella, que ama tanto a Dios y que sirve tanto a las personas, esté pasando por eso? Y es que como Job podemos decir que no alcanzamos a comprender realmente gran cosa. Quisiéramos comprender, quisiéramos entender y quisiéramos encontrar fórmulas que simplifiquen las situaciones por las que pasamos. Y te decía la fórmula que tenían las personas en el tiempo de Job. Algunos dicen que es una narración de un hombre que vive 3000 años antes de Cristo, o quizá más. Bueno, la fórmula era bien simple. Si te portas bien, Dios te bendice y te da y te cuida y Dios te trata bien. Pero si te portas mal, pues Dios también te castiga, te enjuicia, te hace que te enfermes y te hace que todo te vaya mal. Por lo tanto, la conclusión de las personas que rodeaban a Job es, pues tú estás mal porque tienes algún pecado en tu vida que has ocultado y que Dios lo ve y por eso te ha venido todo este mal. Pero el argumento del libro es diferente. Si tú tienes el chance de leer todo el libro y de además sacar tus propias conclusiones, te darás cuenta que Dios no está pues disfrutando de que a su hijo, a su tan amado Job, le vaya mal. Claro que no, porque Dios no es alguien que esté procurando nuestra destrucción. Te decía esta frase de Hannah Hurnard: estamos tratando con aquel que se deleita en liberar y en restaurar, y ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que nos enseña Jesucristo, el Dios que se deleita en liberar y en restaurar, en sanar, en levantar personas, en tocar vidas, en transformarlas, en renovarlas, en regenerarlas. Ese es el gran placer de Dios,
de acercarse a una persona y transformar su existencia. Y entonces, cuando las crisis golpean a nuestras familias, a nuestras vidas, pues estamos totalmente desubicados, totalmente perdidos. No encontramos el camino, no encontramos la solución. Y muchas veces desahogamos nuestro enojo y nuestra furia, justamente así como lo hizo Job en algunas partes de su libro y de su dolor, porque no es para menos, que esta crisis que él ha vivido le saque de sus casillas y de repente empieza a decir cosas como que Dios abusa de su poder sobre él, como que Dios abusa de su poder para lastimar a un humano que es tan frágil y débil como Job, como él, como que Dios se pasa de listo y hace cosas que demuestran el abuso del poder sobre un humano frágil. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Despotricamos contra Dios. Terminamos algunos de nosotros enojados con Él. Y es que nuestra visión es corta. Es que no entendemos nada. Es que no sabemos los grandes misterios de Dios. Y es que nuestra visión es muy pequeña para ver en muchas ocasiones las grandes cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en nuestras familias o en nuestro mundo. Por eso Job llega a esta conclusión, después de que Dios le ha hecho algunas cuantas preguntas. Si lees el capítulo 39, 38, Dios le dice a Job, déjame hacerte algunas preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando puse las bases de la tierra? Qué pregunta, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse las bases de la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. ¿Sobre qué están puestos los cimientos o quién puso la piedra angular? ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó de la tierra? Dime tú los grandes secretos. Luego dice otras cosas bastante grandes, ¿no? Como, ¿tienes idea de cuán ancha es la tierra? Si de veras sabes todo esto, dalo a conocer. ¿Qué otra pregunta aquí? ¿Quién abre el canal para las lluvias torrenciales y le da paso a la tormenta? O sea, en pocas palabras, pues no sabemos qué pasa en nuestro mundo, no sabemos cómo es que este mundo está todavía como está y que es tan abundante y hay tantas cosas que nosotros podemos disfrutar de esta tierra. Y atrás de eso está la mano de Dios guiando el mundo, guiando la tierra. Y nosotros no sabemos nada de eso. Por eso Job llega a esa conclusión. Dice, reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Así le dijo Dios a Job. Después de que había estado tan enojado con Dios, como a veces tú y yo hemos estado tan enojados, llegamos a un punto de convencimiento, que fue lo que Dios hizo con Job, y decirle, Job, es que no entiendes, no hay explicaciones que puedas entender tú, porque estamos tratando con el Dios infinito, el Dios eterno. Nosotros somos finitos y somos efímeros, pero Dios es eterno. Fíjate cómo lo dice el Salmo 90, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, tú ya eras Dios. Así es que imagínate,
¿cómo vamos a comprender su mente? ¿Cómo vamos a comprender sus secretos? ¿Cómo vamos a comprender sus decisiones? Pero nosotros a veces sentimos este coraje con Dios y esta rebeldía con Él y estos deseos de que nos dé explicaciones que sean digeribles para nuestros pensamientos. Y Dios le dijo a Job, pues te voy a hacer unas preguntas y quizá con eso me puedas tú ayudar a mí. Y por eso Job dice, yo hablaba de cosas que no alcanzo a comprender, cosas demasiado maravillosas para mí. Y luego dijo así, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Así que, ¿cuál es la conclusión? Dios se acerca en nuestras crisis. No entendemos muchas cosas, pero Dios quiere llevarnos a una comprensión más profunda de su amor sobre nuestras vidas, tal cual lo hizo con Job. Lo quiere hacer también contigo, conmigo, con nosotros. Que Dios te bendiga.